Ya, entonces, la primera pregunta dice lo siguiente, ¿ven bien, verdad? Sí. Ya. Dice, los siguientes diagramas de caja ilustran el rating promedio de las distintas aplicaciones de acuerdo a una base de datos descargada de Google Play Store. Ya, acá nosotros tenemos un primer box plot que son de la categoría de acción y tenemos otro de fotografía, ¿ya? La primera pregunta dice, ¿cómo usted calcularía el rango? ¿Se acuerdan de cómo se calcula el rango? ¿Alguno? El límite mayor menos el menor. Claro. En este caso no es tanto de límite, dado que es un diagrama, un box plot, pero sí es el valor máximo menos el valor mínimo. Ya, entonces acá sería el valor máximo menos el valor mínimo. ¿Ya? Para en el caso de la categoría de acción sería la variable máxima que hay acá, que en este caso sería 5, menos el último valor atípico que sería 3.1. En este caso acá también es igual 5 y el valor atípico 2. ¿Ya? Entonces, para acción sería 5 menos 3.1. Eso les va a dar... ¿cuánto era? Me olvidó. 3, 4, debe ser como 1.9, si no me equivoco, ¿ya? Y para la fotografía va a ser 5 menos 2, y eso va a ser el 3. Ya eso sería de una forma que ustedes pueden calcular el rango. El rango intercuartílico, ¿se acuerdan qué significa o cómo se calcula? Es el cuartil 3 menos el 1, ¿no? Efectivamente, el RIC sería el cuartil 3 menos el cuartil 1. ¿Cómo lo podemos ver acá en este box plot? Si yo le hago zoom, acá este 4 que se ve súper pixeleado sería el cuartil número 1. Esta línea de acá va a ser la media de los datos, sería la mediana de los datos y va a ser lo equivalente al cuartil número 2, ¿ya? Esto equivale al 50% de los datos y finalmente tenemos la última barrita que sería el 4.4, que es el cuartil número 3, ¿ya? Después tenemos, menciona el resumen de los 5 números. ¿Cómo lo interpretarías? ¿Se acuerdan cuál es el resumen de los 5 números? Bueno, el resumen de los 5 números es básicamente observar este mismo diagrama de caja. Se basa principalmente en el valor mínimo, en el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y el valor máximo, ¿ya? Entonces acá tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5. Esto es, como les decía, el resumen de los 5 números. Para el caso, por ejemplo, de acción, ¿cómo interpretarían el valor mínimo? ¿A alguien se le ocurre? Conste, esto después se los voy a subir todo bonito por si acaso. Bueno, para ir avanzando un poco, el valor mínimo ustedes lo podrían interpretar como la valoración más baja de las aplicaciones de Google Play Store, ¿cierto? Y esto es equivalente a 3.1 en rating, ¿ya? Por ejemplo, el cuartil número 2, perdón, el cuartil número 1, que sería 4.2, en este caso para la categoría de acción. El cuartil 1 se representa como el 25% de los datos que se encuentra bajo el 4.2 de rating, ¿ya? Y para la otra variable, que en este caso podría ser la fotografía, sería exactamente el mismo procedimiento de que el 25% de los datos que se encuentra bajo, en este caso, el 4%, ¿ya? ¿Cómo ustedes interpretarían el cuartil número 2?
¿Me escuchan? Sí. Ya. ¿Cómo interpretarían el cuartil número 2 de 4.3? La mitad de los datos se encuentra bajo eso, ¿no? Efectivamente. Entonces, el 50% de los datos se encuentra bajo la puntuación o el rating del 4.3 para ambas categorías, ¿ya? Y bueno, para el resto del cuartil 3 y el valor máximo deberían hacer algo similar. Recuerden que yo les voy a subir la pauta terminando esto, así que ahí la pueden revisar con más calma. Después, la pregunta B dice, analice el comportamiento de la variable rating en ambas categorías de aplicaciones según los siguientes criterios. El primero es la simetría. Voy a borrar acá. Ya, ¿qué me podrían decir ustedes de la simetría en en el primer boxplot? ¿Ven algo que las podría, como algo? El primero es asimétrico, ¿no? El primero. Sí, muy bien. En este caso los dos son asimétricos. Si tú te das cuenta, entre el cuartil 1 y el cuartil 2, la distancia es mucho más pequeña que entre el cuartil 2 y el cuartil 3. ¿Cachai? Acá hay 0.1 y acá hay 0.2 de diferencia. En este caso, hay 0.3 y 0.1 de diferencia entre ambas cajitas, ¿ya? Para el primer caso, si ustedes se dan cuenta, o si lo miran como de lado, piensen, pongan su cabeza de lado, ahí como que van a poder ver como lo que les estoy diciendo, pero se ve en su cuestión así, esta, no se me cambió, pero si la vieran de lado, se van a dar cuenta que el lado derecho, este es el lado derecho, y este es el lado izquierdo, el lado derecho es más chiquitito que el lado izquierdo. Esto quiere decir de que para la variable, las categorías de acción, va a haber una simetría positiva que va a ser una simetría a la derecha. Mientras en este caso, que es la de la fotografía, la derecha es mucho más grande y la izquierda es más pequeña, entonces más propenso para ir a la izquierda, ¿ya? Cuando esto es más chiquitito, quiere decir que está asimétrico a la izquierda. Cuando esta parte es más chiquitita, es propenso a ser asimétrico a la derecha. Y esto se conoce como una asimetría positiva o a la derecha. Y en este caso sería una asimetría negativa conocida como a la izquierda. ¿Ya? ¿Van bien hasta ahí? Hoy se me quedó pegada esta cuestión. Deme un segundo. Flo, una duda. Dime. El, el video de esta ayudantía, más o menos cuándo va a subir. Apenas termine la ayudantía lo subo al tiro. Se demora como entre 5 o 10 minutos en quedar arriba del video. Ah, ya, ya. No, pero era más que nada por el control, pero gracias. Sí, tranqui. Bueno, ¿entendieron el tema de la simetría? ¿Les queda claro? Ya, espero que sí. Los valores atípicos. Acá los valores atípicos son fácil de poder diferenciarlos. En este caso voy a volver acá arriba. Si se dan cuenta, para la variable acción, voy a volver a borrar todo esto. ¿No? Una consulta, chica. Por ejemplo, si en el control no hacen preguntas, así por ejemplo, lo de la simetría, Ujú. tendríamos que responder solo eso como es asimétrica a la derecha Sí, o eso, solo ¿no? eso. Ya, Sí. Ahí después, en la pauta que tenemos, se los voy a subir súper detallado. Ahora es como para que entiendan como un poco el procedimiento. ¿Ya? vale. Bueno, como les decía, los valores atípicos son todos estos valores que van a estar fuera del boxplot. En este caso, hay valores atípicos para la parte como derecha del boxplot en acción, y acá hay un valor atípico para arriba. En cambio, para la fotografía solamente hay valores atípicos hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien la mayor parte de los datos se van a concentrar entre
ratings entre 4.2 y 4.5, hay valores, puede ser de una persona que haya votado solamente 5, ¿cachai? Entonces va a estar fuera como, entre comillas, de los valores más máximos, y ese claramente se van a escapar tanto para arriba o para abajo, ¿ya? Bueno, la respuesta que ustedes deberían dar en este caso es decir que ambas categorías presentan valores atípicos, solamente que acción tiene más valores atípicos que fotografía. ¿Por qué? Porque no tiene acá, la fotografía no tiene, ¿ya? Después, acá, el valor de la mediana. Si volvemos a ver acá a la arribita, el valor de la mediana para la acción es de 4.3 y de la fotografía también es 4.3. ¿Ya? No, Entonces, disculpa una pregunta. dime. Que por ejemplo en el de acción el 4,7 y el 3,8 ¿serían valores atípicos o no serían? No, estos valores son como Ya, un como que están rango libres. máximo, claro, que se escapa como del RIC, ¿cachai? Ya, ok. Acá estos valores serían, mira, si vuelvo acá un poco, el resumen que les hice acá. ¿Dónde lo dejé? Creo que no se los puse. Pero los valores que significan esto es que este es RIC más 1.5 el RIC más el cuartil 3, y en este caso para sacar ese valor sería el Q1 menos 1.5 el RIC, ¿ya? Ahí se los voy a dejar, lo voy a arreglar en el resumen que les hice para que lo tengan más claro, ¿ya? Pero lo más probable es que no se los hagan calcular, así que tranquilos por ese lado. Bueno, lo que les decía después era el valor de la mediana. Si nos damos cuenta acá, el valor de la mediana es similar. Entonces ustedes podrían responder para ambas categorías, el valor de la mediana va a ser igual. La mitad de los datos se va a encontrar bajo el 4.3 de rating, ¿ya? Después nos dicen observar la dispersión del rango intercuartil. La dispersión del rango intercuartil, como ya lo habíamos visto acá arriba, va a ser el Q3 menos el Q1. En este caso, para la variable de acción, sería 4.5, no lo había calculado, 4.5 menos 4.2, y en este caso va a ser 4.4 menos 4. Entonces acá va a haber una diferencia para la fotografía de 0.4 y acá va a haber una de 0.3. ¿Qué quiere decir esto? Que acá podemos observar que los valores en la fotografía van a estar más dispersos en torno a la mediana en comparación con los de la variable acción, ¿ya? Voy a anotar, no sé si están anotando o están poniendo atención nomás, para cachar, para ver si se los anoto o no. Atención. Ya, súper. Bueno, y finalmente, ¿es la moda una medida adecuada para representar el rating de ambas categorías de aplicaciones? ¿Qué creen ustedes? Recordando la simetría que hay acá, voy a borrar esto. La simetría que existe, ¿qué creen ustedes? ¿Es la moda una medida adecuada para representar el rating de ambas categorías? Yo creo que no, Ya, Benja, ¿por qué creéis que no? porque los datos como que se pueden, o sea, como la profe decía que los datos podían como separarse mucho, podía ser, entonces como que no era exacto igual la moda. Súper. En estos casos, siempre, ya sea si les dicen esta misma pregunta, la de acá, de ¿es la moda una medida adecuada? O les ponen ¿es la media? Cada vez que estén los datos dispersos, o sea, perdón, que estén los valores asimétricos, como acá en este caso, que acá como entre la diferencia entre el cuartil 2 y el cuartil 1, y después cuartil 3 y cuartil 2 es distinto, siempre la mediana va a ser la mejor representación de los datos, ¿ya? Para que lo tengan claro, porque puede que se los pregunten. ¿Cuándo se cumple eso? ¿Qué cosa? ¿Cuándo Sí, ocurre? sí, siempre que hay valores atípicos, perdón, siempre que hay asimetría,
O sea que acá hay asimetría, esta es negativa y esta es positiva. Siempre que los datos, por ejemplo, están o así, esto es como súper exagerado, o así, acá claramente esta puede ser la mediana de los datos, ¿cierto? Entonces la moda pueden estar acá o el promedio va a estar acá, ¿cachai? Entonces la mejor representación de los datos siempre va a ser la mediana. Igual se los tengo en el resumen para que después lo puedan ver con calma. Entonces, la pregunta número 2 dice: la Universidad Adolfo Ibáñez tiene una diversidad de alumnos y docentes. A continuación se presenta una muestra de datos que da las edades de los alumnos que van a la UAI constantemente. Entonces tenemos 17, 19, 21, 25, 28, bla, 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 bla. Entonces nos dice, calcule la media, la moda y la mediana. Acá, para calcular la media, lo único que tendríamos que hacer es sumar todos estos datos y dividirlo por el total de los datos, ¿cierto? En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces dividimos todos los datos en 15. Acá la suma, no me acuerdo cuánto da, pero si lo dividimos al tiro, nos va a dar que los alumnos, generalmente que van a la UAI, tienen una edad promedio de 24, 22,4 años de edad, ¿ya? Años. La moda, en este caso hay que ver los valores que más se repiten. En este caso tenemos 2,25, tenemos 2,26, tenemos 2,18 y voy a hacerlo en negro, tenemos 2,19. Uy. ¿Cierto? Entonces acá los datos que serían moda son el 19, el 25, el 18 y el 26. ¿Ya? Eso sería lo que tendrían que responder. Y finalmente la mediana. La mediana ustedes lo pueden ver de dos formas. O sea, no de dos formas. Tienen que primero ordenar todos los datos que hay acá. Entonces tendríamos que hacer primero. Teníamos que poner 17, los 2,18, luego vienen los 2,19. ¿Cuál sigue? Un 20, un 21, un 22, un 23, 2,25, 2,26, un 28 y luego tenemos un 29, ¿cierto? Entonces hay dos formas. Si es que ustedes tienen Excel y ponen todos los datos, pueden poner igual mediana, se los va a calcular a tiro, o si no, lo pueden ir haciendo a mano y como buscar el número que está a la mitad, ¿cierto? En este caso lo que podemos hacer es ir como tachando los datos. En este caso le quitamos un 17, un 29, el 28, el 18, 26 con el otro 18, el 26 con el un 19, 25 con el otro 19, el 25 con el 20, el 23 con el 21 y finalmente nos queda que el 22 es la mediana. ¿Quedó claro? Siempre para calcular medianas hay que ordenar los datos, porque si no, no estaríamos viendo en verdad cuál es la mitad de los datos. Oye, una consulta. Dime. Habían veces, me acuerdo que, por ejemplo, no te quedaba como la mediana como directa, como solo un número, como que te quedaban dos cosas. Era como Claro. cuando había números pares. O sea, una cantidad, no me acuerdo. En ese caso, supongamos que habían en este mismo ejercicio hay 24 datos, ¿ya? Y nos quedaba el 21 y el 22 como números del medio. En este caso tenía que sacar como el número que está en la mitad entre el 21 y el 22. Entonces, para esto voy a hacer 21 más 22 dividido en 2, y eso te va a dar 21,5, y esa sería la mediana, o en verdad calcularlo manualmente, que va a ser 0,5 para arriba. Pero tenéis que hacer como la suma de los dos datos y dividirlos en dos, cuando hay números pares. Ya, después la pregunta me dice,
Con base en esta muestra, ¿qué observa acerca de la edad de los alumnos? ¿Será preocupante para la universidad los resultados observados? Acá tenemos si se dan cuenta, tenemos una media de 22,4 y una mediana también de 22. La moda en este caso no nos está diciendo mucho, porque hay muchos datos que se repiten. Hay muchos datos que se repiten. Entonces, ¿qué podemos observar en estos datos? Podemos decir que tanto el promedio como la media están en torno a los 22 años, ¿cierto? Bueno, acá hay una diferencia de 0,4, pero están en torno a eso, ¿ya? Entonces, ahí estamos observando ese punto. ¿Será preocupante para la universidad estos resultados? Si nos ponemos a pensar, acá tendrían que utilizar más ya su conocimiento propio, que uno entra generalmente a la universidad con 17 y 18 años, ¿cierto? 17, 18 años, y se supone que la carrera en este caso comercial, supongamos, pueden poner supuesto, comercial dura 5 años. 5 años. Entonces, se supone, si es que nadie se echa ramo y van súper bien, que deberían salir entre 22 y 23 años, ¿ya? Entonces, si nuestros datos en este caso están en torno a los 22, nosotros podemos decir que efectivamente para la universidad no va a ser preocupante estos datos, dado que podemos asumir de que la gente está terminando la universidad, ¿ya? Así que, por ejemplo, la media no hubiera salido que es 29, por ejemplo, y la mediana, no sé, pues 28, así como, hey, onda, ustedes podrían preocuparse porque la mayoría de sus alumnos son viejos, o ahí ustedes podrían decir de que se están echando ramos, se pudieran haber cambiado de carrera, etcétera, ¿ya? Pero eso sería como la respuesta que podrían dar en este caso. ¿Alguna duda con esta B? Sí, no, tal vez. ¿Y la moda cómo la analizaríamos en este caso? Ya, pues, como había dicho, en este caso la moda no nos sirve de mucho porque tenemos muchos datos que se repiten. Tenemos acá un 19 que se repite 2 veces, un 25 2 veces, un 18 2 veces y un 26 2 veces. Entonces, la moda en este caso no nos dice nada. Son Ah, números ya, al ya. azar. Pero, por ejemplo, ¿tendríamos que justificar eso o no es necesario decirlo? No es necesario si es que te basáis directamente en estos dos que ya dijimos, entre el promedio y la moda. Perdón, el promedio y la mediana. Ya, muchas gracias. De nada. Ya, la pregunta número 3 dice, la siguiente tabla contiene información resumida de un curso universitario de 20 estudiantes. Los estadísticos del resumen para las pruebas 1, 2 y 3, y la prueba al igual que la sección nota de cátedra, que sería el promedio de estas tres notas. O sea, prueba 1, prueba 2 y 3, y este es el promedio. Que utilizan para calcular la nota de presentación a examen. Entonces, la pregunta nos dice, ¿en cuál de estas pruebas el desempeño de los estudiantes es más homogéneo? Para nosotros ver la homogeneidad de los datos, siempre tenemos que tener en mente la varianza, ¿ya? Porque la varianza, si mal no recordamos, es qué tan variable va a ser un dato, ¿ya? ¿Qué tan variable o variabilidad tienen los datos? Entonces, en este caso, si nosotros nos fijamos directamente en la varianza, si se dan cuenta, en la prueba 1, la varianza es de 4, ¿ya? La varianza acá es de 4. En la prueba 2 es de 1,8. La prueba 3 es de 2. Y la nota de cátedra, que sería el promedio, es 0,79. Pero si solamente nos fijamos en las pruebas, no en el promedio de los datos, ¿ya? Solamente nos fijamos en las pruebas. ¿Cuál de ustedes creen que es más homogéneo?
¿Hola? A mí me parece que la nota de cátedra. No. Sin considerar la nota de cátedra que era el promedio, entre la prueba 1, 2 y 3. ¿Cuál sería la que es más homogénea? En este caso la prueba 2. Perfecto. En este caso, efectivamente, podríamos afirmar de que... Uy. Espérame un poco. Ya, podríamos afirmar efectivamente de que la nota, la prueba de cátedra, la prueba 2 sería la más homogénea. Sin embargo, acá hay un punto que tenemos que recordar, que como les había dicho, la varianza es qué tan variable van a ser los datos, ¿ya? Pero acá tenemos que observar de que en todas las pruebas se obtuvo un promedio distinto, ¿ya? Entonces, si bien la prueba 2 va a ser la más variable, no podemos afirmar efectivamente de qué es la más variable porque los promedios fueron distintos. Entonces, esta pregunta tiene dos partes. La primera parte es observar la varianza y la segunda parte es observar los promedios. Observar los promedios. En el caso, si los promedios hubieran sido todos de 5,4, 5,2, por ejemplo, si esto hubiera sido 5,2, este 5,2 y este 5,2, ahí efectivamente nosotros podemos afirmar de que la prueba 2 era la más homogénea. Pero como en este caso los promedios son distintos, podemos decir, si bien a simple vista se podría decir que la prueba 2 es la más homogénea, no podemos afirmarlo al 100% porque los promedios son distintos, ¿ya? Entonces siempre cuando les pregunten sobre la homogeneidad de los datos, tengan en consideración estos dos valores, ¿ya? S y S. ¿Alguna duda? Sí, ¿por qué la prueba 2 sería la más homogénea? Ya, la homogeneidad en este caso significa que los datos no son tan dispersos. Los datos no son dispersos. Acá imagínate una mezcla homogénea. Por ejemplo, cuando tú mezcláis la leche con Milo, se te hace solamente una misma mezcla, ¿cierto? Que van a estar como, se juntaron estos dos elementos. En cambio, si fuera una mezcla heterogénea, podría decir el agua con el aceite, ¿ya? En este caso, el que sean homogéneos es que los datos no van a estar tan dispersos y, como les había dicho, la varianza mide la variabilidad de los datos y el que tiene más pequeño esta varianza sería la prueba 2. Si hubiéramos visto como el promedio de estas, efectivamente hubiera sido la nota de cátedra, pero ese es el promedio, ¿ya? Perfecto, pensé que la nota de cátedra era otra prueba y ahora entendí, No. gracias. De nada. Entonces sigamos. La B dice, comente sobre la veracidad de la siguiente observación, justificando su respuesta. Acá dice, tanto el rango como la varianza que muestran entre las pruebas 1, 2 y 3, existe mayor dispersión en la prueba número 1. ¿Ya? Nuevamente, acá tenemos el rango y tenemos la varianza, ¿cierto? En este caso nos están diciendo, el rango como la varianza muestran que entre las pruebas 1, 2 y 3 existe mayor dispersión en la prueba 1. Ya acá el rango, si se dan cuenta, en la prueba 1 es de 5,6. ¿Qué quiere decir este 5,6? Supongamos de que para la prueba 1 el valor máximo fue un 7, ¿ya? Y acá el valor mínimo fue un 2,4. Sí, un 2,4. ¿Cuánto es la diferencia entre 7 y 2,4? Creo que da 5,6. Me lo acabo de inventar en verdad. 7 menos 4.4. No. ¿Es 1,4? Era un 1,4. Sí, creo que sí. Sí, 7,114. Casi. Ya entonces, acá si se dan cuenta, la variabilidad, una persona se sacó un 1,4 en la prueba y en la otra hubo un máximo un 7. Ya, y ahí te da el rango de 5,6. En la prueba 2 pasó de que el rango fue un 3, entonces podríamos decir
que una persona se sacó como nota máxima un 6 y una nota mínima de estas pruebas fue un 3. La diferencia es 3, ¿ya? Y así con la nota, con la prueba 4, ¿ya? Entonces, por un lado, nos están diciendo que efectivamente va a existir mayor dispersión en las notas de la prueba 1, y acá efectivamente lo estamos viendo. Si 7 menos 4,1 es súper elevado, a diferencia de, por ejemplo, la prueba 2, ¿ya? Pero efectivamente, nuevamente, como les había mencionado en la pregunta anterior, nos están diciendo la varianza. Y la varianza acá, de partida, esta es más grande, así que también podríamos decir que hay mayor dispersión, pero nuevamente acá tenemos el promedio en juego. Y efectivamente acá el promedio no fue lo mismo para todas las pruebas. Si es que hubiera sido el promedio en las mismas, ahí efectivamente podemos afirmar esta aseveración. Entonces, para nosotros, esta es falsa. ¿Ya? Falsa, por lo que yo les había comentado acá arriba. Se deben cumplir, observar que la varianza sea igual, o sea, perdón, observar la varianza y que el promedio haya sido igual para poder hacer esta comparación. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí. Pero siempre entonces hay que observar como la varianza y el promedio cuando nos dan toda esta Sí, medida. Ya. sí. Por ejemplo, te podrían poner un caso que son hombres y mujeres, ¿ya? Y tenéis la misma muestra, 50 hombres y 50 mujeres. El promedio va a ser el mismo, ¿cierto? De una muestra total de 100, van a ser la mitad hombres y la mitad mujeres, entonces ahí tú podrías ver si es que efectivamente el rango, por ejemplo, de edad era distinto y la variabilidad de la edad, pero tenía el mismo promedio, ¿cachai? Sí, supongo. Ya, después dice, el profesor de la asignatura comentó que las notas de la prueba 2 eran más homogéneas que la prueba 1. Use la desviación estándar y el coeficiente de variación para resumir la variabilidad de los datos. El uso del coeficiente de variación, indica que la aseveración del profesor es correcta. Acá nosotros nos están diciendo, volvamos acá un poco arriba. Voy a borrar esto. Ya, nos estaban diciendo de que las notas de la prueba 2 eran más homogéneas que las pruebas 1. ¿Ya? Use la desviación estándar, y el coeficiente de variación, ya, y el coeficiente de variación. ¿Se acuerdan cómo se calculaba el coeficiente de variación? ¿No? ¿Alguien? Ya. El coeficiente de variación, voy a volver acá un poco, se calcula como la desviación estándar partido en el promedio absoluto por 100, ¿ya? En este caso, si nos estaban diciendo de que la desviación estándar de la prueba 1, tenemos prueba 1, y acá vamos a tener la prueba 2. La desviación estándar de la prueba 1 va a ser 2 partido en el promedio, ¿cierto? El promedio es 4,96. Y acá en la prueba 1, la desviación estándar era como 1,36 partido en 5,24, ¿ya? Y esto se debería multiplicar por 100. Y acá nos queda 2 partido en 4,96. Nos da que el 40,32% de coeficiente de variación en la prueba 1. Y en la otra prueba 2 es 1,36 dividido en 5,24 por 100. Nos da que el 25%, o sea, el 25,95% están como la variación de estos datos. Entonces, si nos están diciendo de que la prueba 1 es más homogénea que las pruebas 2, utilizando estos dos datos, ¿qué creen ustedes? Si nos están diciendo que en la prueba 1 variaron un 40% y en el otro 25%. ¿Es correcta la afirmación?
Es falso, ¿no? ¿Por qué? Porque el porcentaje del coeficiente de variación de la prueba 2 es menor que el de la prueba 1. No, pues en este caso la prueba 2 está variando menos que la prueba 1. Ah, no, me confundí, la pensé al revés. Ya, Es pero correcto. tu lógica estaba correcta, así que bien. En este caso, como el 25% es más pequeño, la aseveración del profesor en este caso estaría correcta, ¿ya? Finalmente, la última pregunta, bueno, creo que me quedan dos, pero de esta, dice, considerando únicamente el ítem nota de cátedra, ¿en qué rango se encuentra el 50% de los estudiantes con mejor nota de cátedra? ¿Ya? Nosotros volvemos a subir acá arriba y tenemos que si nos decían el 50% de los datos, 50% de los datos, que sería el cuartil 2, es la mediana, ¿ya? Entonces, si nos damos cuenta, el 50% de los datos, es decir, es nota 5, por lo tanto podemos afirmar de que el 50% de los alumnos tuvo nota sobre el 5, bajo el 5. Perdón, es igual al 5, ¿ya? Entonces podemos decir el rango que está el 50% de los alumnos se sacó nota 5. Ya, por lo tanto, la mitad de los alumnos tienen nota bajo 5 y el otro mitad tiene sobre 5. ¿Ya? La 4 dice, se presenta la salida computacional de los estadísticos descriptivos de dos variables, edad y promedio de notas, por un curso de 36 profesores de séptimos y octavos básicos de un colegio de la región metropolitana. Entonces acá tenemos los estadísticos. Primero tenemos la edad, que dice que la media de edad, son la edad de los profesores, sería 41 años, la mediana 40, la varianza 76, desviación típica 8, mínimo máximo, rango, amplitud, asimetría, kurtosis. Y lo mismo para el promedio, ¿ya? Acá tenemos dos diagramas de caja o boxplot y además nos entregan los percentiles para la edad y el promedio, ¿ya? En la primera nos dicen, ¿qué variable se observa más homogénea? Realice un análisis comparativo de medias de dispersión y kurtosis en ambas variables, ¿ya? En este caso, podemos utilizar como medida de dispersión el coeficiente de variación, ¿ya? Entonces vamos a utilizar el coeficiente de variación. ¿Por qué el coeficiente de variación? Variación. Porque si volvemos acá arribita, tenemos específicamente los datos que necesitamos para poder calcular el coeficiente de variación. Porque si mal no se acuerdan, era la desviación partido por el promedio de los datos en valor absoluto por 100. ¿Ya? Entonces, si nos están diciendo, por lo menos para la edad, entonces acá edad, que la desviación, acá puede ser la desviación o desviación típica, es lo mismo, es 8,73, entonces 8,736 partido en la edad promedio, y la edad promedio es 41,97, acá nosotros solamente dividimos y lo multiplicamos por 100, y esto nos da un valor de 20,8%, ¿ya? Y para el promedio tenemos que hacer lo mismo. En este caso, el promedio es 0,33 partido en 5,11. 0,33 partido en 5,11%. Y esto nos da un valor de 6,46%. Entonces, acá, ¿qué variable es más homogénea? ¿El promedio o la edad?
¿Cuál creen ustedes? A partir del hoy. Se quedó pegado nuevamente. Sorry. No sé por qué se queda pegado cada rato. Disculpen. Y ahí sí. Como les decía, ¿cuál creen que es la más homogénea? ¿El promedio o la edad? Con respecto a lo mismo que me había dicho Nicolás anteriormente. ¿No? ¿El promedio? Súper. El promedio es la más homogénea porque acá nosotros podemos observar que la variabilidad que tiene el promedio es mucho más chiquitita que la edad de las personas. ¿Ya? Entonces esta es la más homogénea. Después la B dice, interprete el percentil 50 en términos de cada variable. ¿Ya? Entonces, en la variable edad, el 50% de los datos, si nos damos cuenta acá, el 50% de los datos nos está diciendo de que la edad va a ser 40. ¿Ya? Entonces, 50% de las edades de los profesores está bajo los 40 años. 40 años. Y en este caso, para el promedio, el 50%, el 50% de los promedios es bajo al 5,118. ¿Ya? ¿Alguna duda en interpretar esta variable? Bueno, y después si quieren poder analizar más, ten en cuenta que el percentil 50 es exactamente lo mismo que la media. Ah, no, mentira, es la mediana y el otro. Me había confundido yo, sorry. Ah, no, en este caso, si se dan cuenta, es muy similar la media con la mediana para el promedio. Ya, entonces acá nosotros podríamos decir, si es que no tuviéramos la moda, que los datos son simétricos, ¿ya? Pero no importa. Después, la pregunta C nos dice, observando las medidas de tendencia central y los gráficos, ¿qué puede decir sobre la simetría o asimetría de ambas distribuciones? ¿Qué pasa con las tres medidas de centralización? ¿Son iguales? ¿Se concluye lo mismo con los coeficientes? Entonces acá yo les hago la pregunta. Viendo este gráfico 1, el boxplot 1 con el boxplot 2, que esta es la edad y el otro es el promedio. ¿La edad es asimétrica o simétrica? Es asimétrica. Perfecto. ¿A la de positiva o negativa? Positiva. ¿O a la derecha o a la izquierda? Por la izquierda. No. Acá en este caso es asimétrico a la derecha. Y en este caso sería positiva. Porque recuerden, giren su cabeza y se van a dar cuenta que el lado derecho es más pequeñito. Perdón. El lado derecho va a ser más pequeño y el lado izquierdo va a ser más grande. ¿Ya? Entonces, si ustedes lo ven así para el lado, se van a dar cuenta que está corrido a la derecha, por eso sería como asimétrico positivo. ¿Ya? Si volvemos al ejercicio que habíamos hecho antes, ahí se pueden dar cuenta de que, no sé, pues, la línea de acá estaba un poco más arriba y eso era asimétrico a la izquierda o negativo. ¿Ya? Pero en este caso súper bien asimétrico, pero era a la derecha. Y en el caso del promedio, a simple vista, ¿es asimétrico o es simétrico? Voy a agrandar un poco. ¿Qué creen ustedes? Ya vos cabros, mañana tienen el control. ¿Qué creen? ¿Simétrico o asimétrico? Asimétrico, ¿no?
¿Vuelta? Ya, mira, a simple vista uno podría decir que es más simétrico, porque no hay una diferencia tan grande como en este caso. Ya, ¿cachai? Acá este es súper grande y el otro súper chiquitito. Acá si nos damos cuenta, podríamos trazar una línea. Vamos a hacer una línea y yo la voy a copiar. Y la voy a pegar, ¿ya? Entonces, uy, no. Pegar. Ya, entonces, si yo corro esta línea para acá, yo podría decir, bueno, ustedes no tienen esta tecnología, pero si bien es como asimétrica súper poquitito, no le queda nada. Voy a agrandarlo un poco más. Uy, se quedó de nuevo pegado. Ay, qué desastre. Em, mm, mm, mm. Bueno, esto no me pasa tanto que se me quedara pegado el semestre pasado. Ya, entonces ahí sí. Si se dan cuenta, si yo pongo esta línea arribita, que es exactamente la misma de acá, podríamos decir que, claro, efectivamente es asimétrico, pero como por un pelo, pero acá nos acercamos directamente a esto. Pero si lo miramos de lejos, porque la pregunta específicamente nos decía, observando las medidas y los gráficos, ¿qué puede decir sobre la simetría o asimetría? ¿Ya? Entonces, si lo hubiéramos visto así solamente gráficamente, podríamos decir que es simétrico porque los datos están súper variados, o sea, súper similares. Y si volvemos a ver acá arriba, como yo les había dicho antes, entre el promedio y la mediana de los datos del promedio, si se dan cuenta, acá es 511,0, o sea, 5,11089 y acá es 5,118. Entonces los datos en verdad son súper similares y como que varían muy, muy poquitito, ¿ya? Después, ¿qué nos decía? ¿Qué pasa si las tres medidas de centralización son iguales? Lo mismo. Si las tres medidas de centralización son iguales, es decir, la moda, la mediana y el promedio, son exactamente los mismos, podemos decir de que la variable es simétrica, si hubieran sido distintas, asimétrico, y la mejor variable que puede representar los datos es la mediana. Y finalmente se concluye lo mismo con los coeficientes de asimetría. Acá habría que entrar a ver los datos, que nosotros podemos ver acá la asimetría. El coeficiente de asimetría es este, 0,26, y acá es menos 0,26. Entonces claramente no podemos concluir lo mismo dado que uno es positivo y el otro es negativo. ¿Ya? Pero ahí estarían dando una respuesta más completa. ¿Quedó claro en esta pregunta o no? Sí. Súper. Sí. Ya, y la última dice, interprete los percentiles 10 y 90 para ambas variables. Entonces, si nos están diciendo el percentil 10 y 90, voy a sacar a alguien al azar. A ver. Macarena Méndez, interprétame el percentil 10 de la edad. Dale, tú podís. Tenéis que ver, pensar que si te dan percentiles, el percentil 5, el percentil 10, y lo podemos ver como percentil 1, percentil 2, percentil 3, 4, 5, 6 y 7. En este caso, el percentil tiene la misma lógica que los cuartiles. Entonces, dale. ¿Cómo se interpretaría el percentil 10 de la edad? Pero es que estoy confundida al representarlo en qué sentido. Interpretarlo. Si te dicen, interprete el percentil. Lo mismo que habíamos hecho antes, como que en este caso que era el cuartil, que habíamos dicho el 50% de los datos se encuentra bajo tal variable. O sea, tal número. Y hay un total de 95 datos, ¿no? No, los percentiles acá estamos viendo que son, voy a borrar esto, que son el 5% de los datos de toda la muestra, supongamos que la muestra, acá nos decía, ¿o no?
No nos decía. Filo. Supongamos de que todas las... Ah, no, pues sí nos decía. 36 profesores, ¿ya? Entonces, el N son 36, ¿ya? Entonces, el 5% de 36, que sería la muestra, o sea, el 5% de los profesores de la muestra tienen tal edad, el 10% de la muestra de los profesores tienen tal edad, el 25% de los profesores tienen tal edad. Entonces, dale de nuevo con el percentil número 10. ¿Cómo interpretarías para la edad? El 10% de los profesores tienen 31,9 años o menos. Perfecto, eso es. Eso tendría que tú responder en la prueba, ¿ya? Así que, bien. Ahora otra persona. Mauricio Salinas, interprétame el percentil 90 del promedio. Sería el 51% de las personas tiene ¿Por qué el entre, 51? por al revés, el 90%, ¿no? Sí, este. El 90% de las personas tiene menos de 51 años. Ya, pero el promedio te dije. ¿Cómo sería? Ah, ¿era de 50 o de 90? Del De 90. 90. Del 90, pero para el promedio. El 90% de las personas tiene promedio hasta 5,5 o menor que 5,5, ¿no? Perfecto. Ah, eso es la respuesta. Espero que él... Dime. No sé ¿Te qué. puedo hacer una pregunta? Es que como están los percentiles, ahí no está la tabla, ¿no? Es que como, o sea, como está 1, 2, ahí llega al 7 nomás. ¿Cómo, perdón, que no te escuché, se me cortó? Es que como el percentil, o sea, como solo llega al 7, ¿por qué se toma como percentiles si se llega al 7? Esa es mi pregunta, que me confundo un poco ahí. Ah, ya, es que los percentiles, si no me equivoco, son hasta como 10, no me acuerdo específicamente ahora, pero te tenés que basar como el percentil, el 1, que sería el del 5%, son el 5% de los datos. Después el percentil 10 va a ser el 10% de los datos. El percentil 25 es el 25% de los datos. ¿Ya? Tenemos los cuartiles, que serían cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, más el cuartil 4, pero el cuartil 4 es el 100% de los datos, sí que siempre son esos tres. Y están los percentiles. Es otra forma de poder clasificar los datos, ¿ya? Pero si en este caso te dan esta tablita y te dicen interpreta el percentil 10, en este caso tú tendrías que asimilar de que al tiro, si me están hablando de percentiles, es como por 100, como por 100%. Entonces acá, bueno, no por 100%, el porcentaje. Entonces acá sería el 5%, el 10%, 25%, 50%, 75%, 90% y 95%. ¿Ya? Hay formas de poder calcularlo en Excel dependiendo de cómo tú quieras calcular el percentil, pero eso es básicamente lo que significa. Ya, sí te cacho. Es que como no aparecía al 100%, o sea, no aparecía al 100, quedan Ya te como... confundiste. Ya sí, entendible. No te preocupes, pero ahora aclaramos la idea. Súper. Entonces ya interpretamos las variables, después ustedes las van a ver completo, la pueden repasar antes de mañana, así que vamos bien. La última pregunta, y los dejo libres, dice, en una pequeña empresa donde trabajan 30 operarios, en el mes de noviembre del pasado año se comprobó que la edad de los trabajadores, X, y el número de días que no trabajaron por diferentes causas, o sea, se comprobó la edad de los trabajadores y el número de días que no trabajaron por diferentes causas. Entonces acá tenemos los operarios del 1 al 15 con sus respectivas edades y los días que no fueron a trabajar. Y después acá tenemos en la otra mitad de la tabla el resto de los operarios con sus respectivas edades y los días que faltaron. Y luego nos dicen, se entrega la matriz de correlaciones para ver el comportamiento de variables y sus relaciones. Entonces acá tenemos una matriz de correlación. Y la pregunta que nos hacen, ¿piensa usted que existe algún tipo de relación entre la edad del trabajador y el número de días que faltan en un mes? Utilice los estadísticos apropiados para respaldar su respuesta. ¿Ya? ¿No? La matriz, dime, Maca. Creo que se te quedó pegado de nuevo, creo. Ay, qué desastre, sí. Perdón.
De verdad que no sé por qué se me está quedando pegado tanto rato. Ahí volvió. Sorry. Ya. Entonces, ya. La matriz de correlaciones nos está diciendo si es que una variable efectivamente va a tener relación con otra. Ya, entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos llegar a graficar estos datos, voy a hacer los primeros 5, solamente estos primeros 5, ¿ya? Ups. Voy a hacer esos primeros 5, me va a quedar súper feo, pero bueno. Ya, entonces tenemos acá como este grafiquito, que para acá va a estar la edad, porque la edad nos están diciendo que es la variable independiente, y los i van a ser los días de ausencia. Ya entonces para el operario 1 nos están diciendo que va a tener como 60 años y faltó 8 días. Ya entonces nosotros tendríamos que hacer un puntito para ver como la matriz de correlación que tienen. El operario número 2 tiene 55 años por acá y faltó 5 días por aquí. Después el 3 tiene 60 años y nos faltó ni un día, entonces va a ir acá. El 5 tiene 27 años y faltó solo un día. Ya, y por ahí. Ya, y así sucesivamente podríamos hacer este mapita para ver cómo sería la correlación. ¿Ya? Pero nosotros, para latearnos de no hacer el gráfico, nos van a entregar la matriz. Acá la matriz, lo importante es ver la correlación de Pearson y la covarianza. ¿Ya? Pearson y covarianza. Acá, si se dan cuenta, la edad con edad va a ser igual a 1, porque efectivamente es la misma variable, entonces la correlación va a ser perfecta. Pero si nosotros vemos la edad con los días de ausencia, podemos ver que tienen una correlación negativa. ¿Ya? ¿Qué significa que tengan una correlación negativa? Acá nosotros podemos decir de que si existe una correlación negativa, es que efectivamente no hay relación entre la edad de las personas y los días que ellos faltan, ¿ya? Y esa relación negativa, que en este caso, si volvemos al gráfico, el dibujito sería así, como la línea después para ver cómo se distribuyen los datos iría para abajo, esta sería una correlación negativa, y aparte si nos están diciendo de que es de menos 0,046, nosotros vamos a volver acá a este resumen, y acá nosotros tenemos de que si la correlación era como menos 1, va a ser inversamente proporcional, ¿ya? Entonces va a ser una relación que como que no va a tener sentido, va a ser menos algo, pero está más cercana al 0, ¿cuánto era? 0,046, entonces podríamos asumir de que efectivamente no va a haber relación, acá no hay relación, pero la relación que hay va a ser un poquito inversamente negativa, pero va a tender a no existir esta relación, ya de los datos. Eso es por un lado para la edad, y lo mismo para los días, bueno, los días de ausencia va a ser exactamente lo mismo porque es la misma variable acá. Entonces nosotros podemos decir efectivamente de que no hay una relación, y si la relación es como onda inversamente proporcional, pero casi nada, ¿ya? Y por otro lado, la covarianza nos quiere decir qué tan variable es la interacción de estas dos variables, ya valga la redundancia. Entonces, nosotros podemos ver acá que está la covarianza de los días de ausencia con la edad, también va a ser negativa. Entonces nos quiere decir de que la variabilidad de la distancia que va a haber en esta relación va a ser totalmente negativa. Y en este caso, después, bueno, esas eran las dos que tenemos que ver, porque siempre tenemos que ver estas que se conectan entre sí. Entonces lo voy a marcar de nuevo. Chin, chin, chin. Va a ser la edad con los días de ausencia, y esta matriz, si se dan cuenta, dice exactamente los mismos números, así que vamos a observar cualquiera de los dos. Entonces, esta y esta relación. Entonces, para recapitular, y lo voy a dejar anotado,
La correlación negativa nos quiere decir de que mientras la edad sube, en este caso, la edad aumenta, los días de ausencia deberían disminuir, ¿ya? Eso es la relación, a pesar de que sea negativa y que no tenga tanta relación, no es algo que se vea tan fácilmente, ¿ya? Y por otro lado, la correlación lineal, perdón, la covarianza va a ser qué tan disperso se encuentran estos datos. Perfecto. Bueno, eso es la ayudantía de hoy. No sé si les quedó alguna duda o consulta. Les voy a subir al tiro la pauta para que la puedan ver con detalle, porque ahora fue como mucho más bla bla. Así que nada, quedo atenta a sus preguntas.